fuerza máxima. Analicemos la repetición maximal tomada por test 3 press, o el test de los 3 levantamientos. ¿Cuáles son esos? Press de banca, peso muerto y media sentadilla. Vamos aquí a ver un pequeño cuadro sobre los resultados obtenidos sobre este test. Press de banca. En el press de banca, los deportistas tienen el promedio de 1.12% de su peso corporal. ¿Qué quiere decir el 1.2%? 12%. Que si un deportista pesa alrededor, digamos, hagamos sumas un poco más cuadradas, de 100 kilos, él debe levantar tranquilamente 112 kilos en un press de banca. Eso quiere decir que está levantando el 1.12% de su peso corporal. Y en el peso muerto levanta tranquilamente, tiene un promedio del 2.23% de su peso corporal. Es lo mismo, si es el mismo deportista de 100 kilos, debe levantar tranquilamente de unos 223-25 kilos en peso muerto. En la media sentadillas, el promedio baja a 1.83% de su peso corporal. ¿Qué quiere decir? El mismo deportista de 100 kilos debería hacer una media sentadilla tranquilamente de 180 kilos. Entonces, esto de aquí es un análisis de la fuerza que debe tener los deportistas. Ahora vamos a las fibras musculares. Todos los deportistas son de predominancia de las fibras de tipo 2A y 2B, debido a las acciones que tiene el deporte. Acciones cortas, rápidas y explosivas. ¿Alguna palabra que me faltó poner aquí? En dependencia de eso. Bueno, aquí vamos a ver el trabajo de lecciones del entrenamiento de las diferentes áreas en el entrenamiento de élite a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver un poquito de entrenamiento de base, cuando inicia, el entrenamiento avanzado, el entrenamiento de transición, entrenamiento de alto rendimiento y el desentrenamiento. Entonces, estos son los 5 elementos que tiene el tiempo de duración del entreno o el rendimiento de élite a largo plazo. Entonces, el entrenamiento de base, ¿a los cuántos años en el fútbol inicia? El entrenamiento de base inicia de los 7 a los 12 años. Tiene un periodo aproximado de 6 años de duración, en el cual usted realiza un entrenamiento de base donde se da los primeros trabajos coordinativos y preparación técnica en estos tiempos, donde vemos que es el periodo más grande de trabajo que se tiene, para luego pasar a un periodo avanzado. Un periodo avanzado en el fútbol ya es de los 13 a los 16 años, alrededor de 3-4 años de trabajo durante este periodo, donde ya empiezan el predominio de las direcciones determinantes del fútbol, que ya hablamos anteriormente cuáles son, y aquí ya vemos un cambio. Aquí ya se debe trabajar mucho más lo que es la preparación táctica y se baja un poquito la preparación técnica. Aquí se afianza la preparación técnica, mientras que acá en la base es solamente preparación técnica y algo de preparación táctica. Es muy mínima la preparación táctica en el fútbol base, es sumamente mínima. En cambio, en el entrenamiento avanzado, esta preparación sube. Ahora aquí llegamos a una fase de transición, una fase que dura alrededor de 2-3 años como máximo. Es el entrenamiento de transición. Aquí es donde ya estamos
sacando nuestro deportista. Tenemos ya un deportista definido tanto su potencial físico como su arsenal técnico táctico, definido su posición en la cual va a jugar o las posiciones en las cuales va a jugar, porque recuerden ustedes, el objetivo del entrenamiento es hacer jugadores polifuncionales, no quedarnos con jugadores solamente monofuncionales, sino tener jugadores polifuncionales que nos sirvan en cualquier área. Y para finalmente, recién a partir de los 18, 19 años, entramos en el entrenamiento de alto rendimiento, donde la preparación técnica baja y sube, la preparación física también baja, y a mí lo que se mantiene, la preparación técnica se mantiene y aumenta la preparación táctica. Para después de esto, alrededor de los 30 y pico de años, en dependencia del organismo, comienza su etapa de desentrenamiento. Recuerden que el entrenamiento deportivo es un laceración al organismo, por lo tanto debe haber, como hay un proceso de tanto tiempo de entrenamiento, debe haber un proceso de desentrenamiento a las agresiones que se ha tenido al organismo. El desentrenamiento es un tema del que muy poco se habla, y posteriormente, si ustedes lo piden por medio del canal de YouTube, yo hablaré de desentrenamiento, y si ustedes lo desean también hablaré mucho más específico de cualquier tema que sea de entrenamiento deportivo, que ustedes los tengan alguna duda o quieren que yo les ayude. No tengo ningún tipo de inconveniente en hacerlo eso. Entonces, este recién es el camino o el plazo. Vamos a ver las fases. Aquí tenemos una tablita, la fase, edad, de frecuencia semanal, tiempo y los porcentajes que nosotros damos a cada entreno. Vamos a ver, fase. En la fase de base, avanzado, transición, alto rendimiento. Edad, de 8 a 12, de 13 a 15, de 16 a 18 y más de 19. Frecuencia semanal en la base. La frecuencia semanal es de 2 a 3 entrenos por semana, con una duración de 80 minutos. En lo avanzado son alrededor de 4 entrenos, con una duración de alrededor de 100 minutos. Y la transición, 5 entrenos, 120 minutos. El alto rendimiento son alrededor de más de 6 entrenos, con una duración de 120 minutos cada uno aproximadamente. Vamos a ver porcentajes que les damos a las direcciones del entrenamiento. Vamos a ver lo técnico, táctico, preparación física, lo teórico y lo psicológico. En el base, lo técnico ocupa alrededor de un 50%, lo táctico ocupa mínimo 15%, lo físico un 15%, lo teórico un 15% y lo psicológico se mantiene o se tiene el 5% restante del tiempo que se entrena, claro está. Lo avanzado tenemos el técnico, bajamos ya a un 35%, porque aquí estamos afianzando y puliendo la técnica del muchacho. Lo táctico tenemos un 25%, ya sube el porcentaje táctico, era lo que yo le decía. ¿Por qué? Porque aquí ya tiene su arsenal técnico, ya está puliendo su arsenal técnico, y tenemos que ya empezar a trabajar lo que es táctico. Lo físico, aumenta también lo físico, vamos a completar la preparación física del muchacho. Lo teórico se mantiene y lo psicológico se mantiene. Y en la transición hay un cambio radical. Miren, hay un 25% solamente de preparación técnica, y lo táctico ha subido a un 35%. La preparación física también sube un 30%, y la teórica baja un 5%, porque ya más o menos con estos porcentajes nosotros hemos enseñado reglamentación y todo lo teórico sobre los sistemas de juego más o menos divididos que se ha tenido. Y lo psicológico también subió un 10%, porque las cargas, volúmenes e intensidades han aumentado. En el alto rendimiento, más o menos lo técnico, miren ustedes cómo baja. Lo táctico un 45%, sube un 20%, un 5% y un 15%.